Estimados alumnos, buen día. Continuando con los módulos de nuestro curso Gestión Pública por Resultados, en esta oportunidad vamos a trabajar con el módulo 3, que trata sobre la gestión pública por resultados. Estamos entrando ya, luego de haber visto toda la parte de la gestión pública, qué es política pública, enfoques, métodos para elaborar presupuestos. Comenzamos a entrar ya hacia la visión de resultados, es decir, la política pública que busca un objetivo o un resultado concreto. Vamos a empezar el módulo presentando en qué consiste este tema de la gestión pública por resultados. Primera gran idea que debemos trabajar aquí es que la ciudadanía, la población, digamos que es objetivo final de los gestores públicos, en los últimos años han cambiado. Tienen mucha más información. Los sistemas de comunicación han crecido de manera sustancial, lo cual ha hecho que el ciudadano esté más informado y en consecuencia sus demandas hacia los gestores públicos, hacia la actividad estatal, haya aumentado sustancialmente. En consecuencia, tenemos una población objetivo mucho más demandante, y para bien, porque eso va a exigir al otro lado, al Estado y a sus gestores, para que cada vez brinden un mejor servicio a los que se deben, que es los ciudadanos. En ese contexto, lo que entra con alta relevancia es una gestión pública por resultados, porque finalmente lo que la ciudadanía o la población te pide son resultados. En consecuencia, con este cambio vertiginoso del sistema de comunicación a favor de la población, está haciendo que también toda la política pública con un enfoque de resultados cada vez crezca con mayor relevancia. Ahora el ciudadano ya no te está pidiendo, cosas o actividades al Estado que no le den un beneficio, una cosa tangible, un bienestar de manera palpable, tangible. Entonces, lo que está pidiendo el ciudadano es resultados concretos. Ya no que el Estado, los gestores públicos no le dé vuelta a sus problemas que enfrenta cotidianamente. Entonces eso es fundamental, gracias a este sistema de comunicación al cual accede toda la población, incluso las poblaciones más alejadas, más dispersas, tienen algún sistema de comunicación. Ustedes se van a las zonas de la selva, que son las comunidades más alejadas, hay algún sistema de información. Está todo el tema del celular, tienen sistemas de comunicación comunal que de alguna forma están informados. Existe el cable vía satelital. Entonces, el ciudadano que enfrenta hoy día, el ciudadano al cual va a servir el gestor público es diferente. Está mucho más informado, es mucho más exigente, quiere resultados. Entonces la gestión pública tiene que ir hacia ese enfoque. El objetivo de la presentación es justamente analizar cómo se relaciona la gestión pública por resultados con la gestión pública gubernamental o estándar, en búsqueda de lo que hemos venido definiendo en los anteriores módulos de manera incipiente, valor público. Vamos a ver que en este módulo el concepto del valor público toma alta relevancia porque justamente es el instrumento o el concepto que va a permitir
este link o esta relación estrecha que debe haber entre el Estado y el ciudadano, la población. El marco conceptual, vamos a comenzar con la definición de los factores del ciclo de la gestión pública por resultados, luego vamos a ir a la gestión pública por resultados en sí, elementos de una gestión pública por resultados y finalmente los instrumentos que se deben considerar bajo un enfoque de gestión pública por resultados. Vamos a ver que dentro de este enfoque de gestión pública por resultados, una parte es presupuesto por resultados, que sabemos que es una herramienta, por lo que habíamos conversado en las clases anteriores, que permite justamente lograr resultados en favor de la población. Pero no perdamos de vista esto, que el presupuesto por resultados es una herramienta dentro de este enfoque de hacer políticas públicas bajo un enfoque de resultados. Gestión pública por resultados se orienta a un conjunto de acciones que realizan los actores públicos en sus diversas instancias de gobierno para generar mayor valor público en favor de la población. Entonces aquí volvemos al concepto de valor público. Inicialmente habíamos dicho en los módulos anteriores que valor público es todo cambio para bien o cambio positivo en favor de la población. Y la población va a depender de la política pública que uno está realizando. Si es una política pública nacional, el valor público quizás tenga mayor impacto o el resultado caiga finalmente en una mayor parte de la población. En cambio, si ya es una política pública regional, estamos hablando ya de algo más departamental, algo más pequeño, y si vamos a una política pública municipal, el ámbito comienza a disminuir, estamos hablando ya de población mucho más pequeña en relación a los otros dos casos. Entonces, pero independientemente de estas tres instancias de gobierno, lo que interesa es que la política pública que uno está realizando tenga impacto positivo en la población. Entonces, cuando esa política pública tiene impacto positivo en la población, se pasa de una situación inicial 1 a una situación inicial 2 mejor, estamos hablando de que se está generando valor público. Si no hay impacto, si la situación 1 no ha cambiado o incluso la situación 1 ha disminuido o ha empeorado, no se ha generado valor público, en consecuencia la política pública no ha servido. Se han solamente malgastado los recursos públicos. Entonces, ese es un concepto. La gestión pública por resultados toma de centro, de epicentro, de análisis, de planificación, de intervención, de evaluación al valor público. En consecuencia, busca reemplazar el modelo tradicional de organización que tiene el Estado en la entrega simplemente de servicios públicos por otro de gerencia pública, de gestión pública, basado mucho en la racionalidad económica y en la búsqueda de eficiencia y eficacia en favor del ciudadano. Va a promover pasar de la administración pública a la gerencia pública, a la gestión pública. Esto está inspirado en la actividad privada, y eso hay que decirlo desde un inicio. Comentábamos en los módulos anteriores, de manera muy rápida, que en el sector privado el valor económico es lo primordial. Su razón de ser de la actividad empresarial está en la generación de valor económico, que finalmente es utilidad actualizada en el tiempo, valor actual neto del negocio, de la empresa, que sea el mayor posible. Su par en el lado público es el valor público, es generar el mayor valor público posible en favor de la población. En consecuencia, tiene que ser medible. En el lado privado, la unidad de medición es
la unidad monetaria. En cambio, en el lado público va a depender del valor público que uno quiere como Estado brindar. En educación va a haber algunos indicadores, en el lado de seguridad va a haber otros, en salud otros indicadores, entonces va a cambiar el indicador que representa el valor público. En el lado económico es unitario, es la unidad monetaria. Ahí no hay variación en la definición de valor que se genera por el lado empresarial y el valor que vamos a generar por el lado público cuando se hace una intervención pública a través del Estado. Entonces, el valor público es fundamental. Entonces, hay que trabajar bien el concepto de valor público. Tiene que ser medible, tiene que ser observable, tiene que haber un valor inicial para hacerle seguimiento y poder evaluar luego cómo ha cambiado la situación 1 a la situación 2 con la intervención pública. Algunos ejemplos de valores públicos por sectores. Por ejemplo, por el lado de educación, el aumento del número de estudiantes de segundo grado de primaria de las instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora y razonamiento matemático. Ese es un valor público. Es decir, la cantidad de alumnos que están comprendiendo lo que leen o están razonando las matemáticas de manera satisfactoria en el segundo grado de primaria. Puede ser en el segundo grado de secundaria que el Ministerio de Educación ha comenzado a evaluar recientemente. Puede ser el tema, la prueba PISA también. ¿Cuántos alumnos están aprobando esa prueba? En consecuencia, ese es valor público. El número de alumnos, si los alumnos están comprendiendo o no. Ya no es tanto todos los otros elementos que pueden coadyuvar o ayudar a alcanzar este objetivo. Digamos, se pueden mejorar todos los factores que pueden contribuir a mejorar la comprensión lectora y razonamiento matemático. Pero si finalmente no aumenta el número de alumnos, no se está generando valor público. En este sentido, podemos construir más escuelas, está bien, podemos dotar de más inmobiliarios, qué duda cabe. Se puede aumentar el salario de los profesores, que son bajos, tampoco hay duda. ¿Se puede capacitar más a los profesores? Claro que sí, pero si todos esos elementos no suman o no permiten que aumente el número de estudiantes con comprensión lectora y razonamiento en matemáticos de manera satisfactoria, no se ha generado valor público. Es como en el lado privado, como en un negocio o como en una empresa. Se ha hecho un bonito edificio para los funcionarios o trabajadores de la empresa, pero finalmente no se ha vendido más, no se han reducido los costos o no se ha generado más utilidad. Entonces, no se ha generado valor económico. Es exactamente lo mismo si lo llevamos al lado público. Entonces, sí hay que hacer las escuelas, sí hay que capacitar a los profesores, sí hay que aumentar las remuneraciones, sí, pero finalmente todo tiene que estar articulado para lograr el aumento de comprensión lectora y razonamiento matemático. Por ejemplo, hay otros indicadores que generan valor público. En el lado de salud, una cosa muy similar. Ahí se genera valor público cuando hay una reducción del número de niños menores de 5 años en desnutrición crónica, por ejemplo, o reducción del número de niños que sufren de anemia. Entonces, si se hacen muchas cosas, pero finalmente no se logra la reducción del número de niños con desnutrición crónica o anemia, no se está generando valor público. Y en consecuencia, decíamos anteriormente, lo que estamos haciendo finalmente es frustración de la ciudadanía hacia el Estado, porque lo que recibe la ciudadanía no es el mayor salario al profesor o al médico, la mayor capacitación que tiene el médico o el profesor.
lo que recibe finalmente la población es el impacto que ha tenido en el niño o en el ciudadano que se ha ido a atender o ha ido al Estado a recibir este servicio público. En consecuencia, si no generamos a la vez valor público, lo que generamos es un sistema de descontento y frustración de parte de la población hacia el Estado, con consecuencias que vemos muchas veces en el país, y lo que hay que evitar es que eso crezca y se ponga un sistema incontrolable, producto de que no se está generando valor público en favor de la población. Y hay muchos más ejemplos que he traído. Por ejemplo, en el lado de protección social, el aumento del número de niños y niñas de menores de 36 meses con controles preventivos en salud, otro valor público. En el tema de seguridad, no interesa cuántos patrulleros más o cuántos patrulleros menos estoy construyendo, comprando, cuántas comisarías más o menos estoy construyendo o teniendo, ¿no? Ya no es tan relevante eso para la ciudadanía y para la generación de valor público. Se genera valor público cuando hay una reducción de las organizaciones criminales o el número de robos que están teniendo la población. Al poblador no es tan importante si hay más patrulleros en la calle. Claro que puede ayudar a tener la percepción de que está mejorando la cosa, pero si el número de robos no disminuye, por el contrario aumenta, no se está generando valor público. En el lado del transporte también, ahí podríamos estar trabajando como valor público el aumento de los kilómetros de la red vial nacional o regional o distrital, dependiendo de la competencia de gobierno en el que uno esté trabajando. Ahora, este es un buen ejemplo para ver el grado o la magnitud del valor público. Como el lado empresarial, no es lo mismo que exista una utilidad o un valor económico de 1.000 o 1 millón. El millón es más apreciado para una empresa privada como utilidad. En el lado público, en la generación de valor público, entra el concepto del grado del valor público o la magnitud del valor público. Aumentar el número de kilómetros de una red en cualquiera de las tres instancias, nacional, regional o distrital, es fundamental. Pero si nosotros hacemos una red, por ejemplo, nacional, que te cuesta 2.000 millones de soles, y pasa cada hora solamente 2 vehículos, entonces la generación, la magnitud de valor público es ínfimo, es minúsculo. En consecuencia, se está generando valor público, pero es totalmente ineficiente, porque ¿cómo invierte el Estado con recursos escasos 2.000 millones en una carretera que pasa cada 2 horas, cada hora dos vehículos, cuando tranquilamente se pudo haber invertido esos 2.000 millones en otro sistema o en otra carretera de mayor prioridad? Entonces ahí viene el concepto de magnitud de valor público. Estoy generando poco valor público o puedo generar alto valor público. Entonces ahí, para generar alto valor público, viene el tema de la priorización de las políticas públicas, de acuerdo a la cantidad de ciudadanos que uno quiere beneficiar. Entonces, con estos ejemplos, vamos a tratar de entrar y relacionar estos 3 elementos claves. Por un lado, valor público, que es fin supremo de toda actividad pública estatal. Las políticas públicas que ya habíamos conversado en el módulo 1 y parte 2, con este enfoque de gestión pública por resultados. Vamos a empezar diciendo que las políticas públicas, el fin supremo es generar valor público. Y para hacer políticas públicas teníamos 4 etapas. Toda la parte de identificación de la agenda, identificación del problema y elaboración de la agenda política, que es la etapa 1 de las políticas públicas, donde uno tenía que entender bien, diagnosticar bien el problema y poner en conocimiento de las autoridades hasta la autoridad máxima del problema.
Luego pasábamos a la formulación o elaboración de alternativas de solución a ese problema que habíamos identificado y posteriormente a la decisión de elegir una de las alternativas. Posteriormente, en la etapa ya 3, pasábamos a la implementación de la política pública y finalmente teníamos que evaluar la política pública. Ahora, la gestión pública por resultados sigue estrictamente estas 4 fases o etapas. Toda la parte de planificación, que le hemos llamado factor 1, planificación, para encontrar resultados en favor de la población, comprende básicamente estas 2 primeras etapas de las políticas públicas. Entonces, en la fase de planificación por resultados hay que identificar bien el problema, hay que ponerlo en agenda, hay que definir bien el valor público, dónde está la situación inicial 1, hacia dónde quiero llevar esa situación 1, hacia una situación inicial, situación 2, mejor que la 1. Entonces, aquí viene toda la parte de entender bien el problema, planificarlo, establecer bien el valor público y formular también las alternativas y la decisión. Entonces, este es el factor 1, que comprende las 2 primeras fases de las políticas públicas. Ya en la parte de implementación de las políticas públicas, ahí entra los 2 factores del ciclo de gestión pública por resultados. Entra elaboración del presupuesto por resultados, que como vemos y habíamos señalado hace un momento, que es parte de todo el sistema de gestión pública por resultados. Entonces aquí hay que elaborar el presupuesto por resultados y también hay que trabajar ya en la gestión de los programas y proyectos, tanto la parte financiera, la parte de auditoría y la parte de adquisición para llevar adelante los proyectos. Entonces, esta es la parte de implementación de una política pública que comprende los factores 2 y 3 bajo el enfoque por resultados cuando uno hace gestión pública. Finalmente viene la parte 4 que es evaluación, que comprende igual en la gestión pública por resultados hay que monitorear y hay que evaluar. Entrando un poco más al detalle de la gestión pública por resultados, estas 4 fases, digamos, o factores que habíamos visto, en una parte inicial habíamos trabajado de la planificación, que comprende básicamente una situación inicial, definir la situación inicial, cuál es el valor público en su momento 1. Entonces, por ejemplo, en el distrito X, el porcentaje de niños de menores de 5 años que están en una situación de desnutrición, 40%. Esa es nuestra situación inicial. Niños del distrito o de la región o del país, dependiendo de quién está haciendo la política pública, con grado de anemia, 50%. Esa es la situación inicial. Número de robos por día, 600 en el país. Esa es la situación inicial. Luego hay que establecer objetivos del Estado, o sea, de quién es la competencia de este indicador que refleja valor público para la ciudadanía que quiero cambiar. Junto al diseño organizativo, ahí hay que ver bien de quién es la competencia. ¿Es competencia solo del gobierno distrital o es competencia del gobierno regional o es competencia del gobierno nacional? ¿Es competencia compartida o es competencia exclusiva? Es decir, solo lo puede hacer el municipio y no puede hacerlo ninguna otra instancia de gobierno, o puedo compartirlo con otra instancia de gobierno. Entonces ahí tiene que estar bien definido si es objetivo del Estado este valor público que quiero mejorar y si me compete y tengo la estructura organizativa como instancia de gobierno para cambiar esa situación inicial 1 encontrada. Luego, como parte del proceso de planificación, hay que identificar los recursos, los costos y gastos que uno dispone. Puedo cambiar la situación inicial, pero si no tengo los recursos, finalmente en la práctica no lo voy a poder realizar. Puedo tener deseos de cambiarlo, pero si no tengo los recursos o las fuentes financieras,
no voy a poder cambiar esa situación. Entonces, todo esto se hace en el factor de planificación por resultados. Una vez que tenemos esto, ya entramos a la parte estricta del presupuesto, que lo vamos a ampliar en el módulo 4, presupuesto por resultados, donde aquí ya hay que establecer los programas, los proyectos, los productos que van a ser entregados a los ciudadanos, las metas de producción, es decir, las metas de bienes y servicios que van a ser entregados a la ciudadanía. Esto todo es la parte de presupuesto por resultados, digamos es el factor 2. Luego de hacer la presupuestación por resultados, pasamos ya a la ejecución de los programas y proyectos, y ahí hay que ver toda la parte de inversión de recursos, los procesos productivos que hay que realizar para permitir que los bienes y servicios lleguen a través de consumo de productos a la población y a los ciudadanos. Y ya pasando al factor 4, que es la evaluación y el monitoreo, hay que comenzar a ver los impactos, los efectos. ¿Ha habido cambio social? Es decir, el valor público que identificamos al inicio, que estaba en XX%, luego de hacer el presupuesto, luego de ejecutar los programas y proyectos, ¿está teniendo cambio o no está teniendo cambio? ¿Está mejorando? Se supone que la gestión pública hace una política pública para mejorar esa situación. Y bajo el enfoque por resultado, lo que quiere es potenciar ese impacto. Entonces, pero ¿se está dando en la práctica? Entonces hay que ver eso. Entonces, y hay que ponernos pues en la situación social 2 y compararla con la situación inicial 1 que encontramos al inicio de la intervención de la política pública. Y hay que hacer la rendición de cuenta a la ciudadanía y a las instancias competentes como institución pública que se debe por el marco normativo. Entonces, este es un poco el desarrollo de las 4 fases de la gestión pública por resultados. En este cuadro lo que un poco se trata es definir todos estos conceptitos que hemos venido señalando en el slide anterior de manera un poco más detallada. ¿Cuál es la situación inicial socioeconómica? Ahí hay que realizar un análisis socioeconómico que justifica las prioridades y las estrategias de intervención del Estado bajo una política pública. Objetivos y metas, ahí hay que establecer metas no solo para el corto plazo, sino mediano y largo plazo, que esto es muy poco frecuente en las instancias del Estado. En consecuencia, aquí hay que definir el valor público, metas para corto, mediano y largo plazo de valor público que se quiere alcanzar. La estructura organizativa que conversábamos, estamos hablando de las instancias de gobierno, y dentro de una instancia de gobierno también tiene que haber una alineación de objetivos. La situación fiscal, los ingresos y egresos que dispone y que voy a incurrir con la intervención. Los programas, los productos, las metas de producción, es decir, el volumen o la cantidad de bienes y servicios que se van a entregar a la ciudadanía en un tiempo determinado. La asignación de recursos para cada programa. En consecuencia, un poco se describe hasta la rendición de cuenta, que es informar a las autoridades y a los ciudadanos sobre los resultados que se van obteniendo producto de la intervención. Entonces, lo que finalmente estamos viendo es los objetivos están mucho más claros con un enfoque por resultados, donde se pone al centro de toda intervención pública al ciudadano y donde hay que generarle valor público. Entonces, los objetivos que se plantea en la gestión pública por resultados son principalmente orientar claramente las acciones, estructuras, recursos y responsabilidades
hacia resultados de corto, mediano plazo y largo plazo también en favor del ciudadano. Principal objetivo. Se define resultados mediante un proceso permanente de organización y planificación estratégica sustentado en los planes que tienen las instituciones y que están obligados a elaborar. Plan nacional para el gobierno nacional, plan de desarrollo concertado para los gobiernos regionales o planes de competitividad para los gobiernos regionales también, o plan de desarrollo concertado para los gobiernos subnacionales. Entonces, ahí está todo el esquema grande de planificación hacia dónde se quiere ir y luego hay que bajar al año a año, que ya hay que trabajarlos con los planes operativos trimestralizados. Y ahí tiene que estar justamente plasmado el valor público que se quiere mejorar. Otro objetivo importante bajo esta gestión pública por resultados es todo lo que se refiere a la búsqueda de un nivel alto de eficiencia por parte de la administración en los recursos escasos que se disponen. Se busca utilizar de la mejor fórmula los recursos que dispone la institución. Si resumimos estos objetivos, de lo que estamos hablando es que hay un flujo de causalidad. La gestión basada por resultados se centra en una clara noción o enfoque de causalidad. Es decir, vamos a tener estos insumos, vamos a realizar estas actividades que están en estos componentes, vamos a generar estos productos que van a beneficiar a la población y hay que medir los efectos y los impactos, los resultados. Entonces hay un efecto de causa y resultado. Hay un contexto de causa-efecto, mucho más estructurado, mucho más racional. Ya no estamos trabajando aquí con un enfoque de simplemente incrementar, por ejemplo, presupuesto o incrementar actividades, incrementar insumos, incrementar componentes de un proyecto o de un programa de intervención pública. No, acá ya estamos trabajando con un enfoque de racionalidad, es decir, sí podemos aumentar los insumos, podemos aumentar las actividades, los componentes, en consecuencia me va a generar más productos, bienes y servicios en favor, pero en consecuencia tiene que aumentar el valor público en favor de la población. Si no existe esa racionalidad, ese flujo de causalidad, no se está generando valor público y en consecuencia la intervención estatal está siendo innecesaria o deficiente. Finalmente, como habíamos visto anteriormente, el concepto de valor público es centro de atención del presupuesto y la gestión pública por resultados y hemos visto varios ejemplos desde el lado de educación, salud, seguridad, transporte, donde dependiendo de la competencia del gobierno va a ir a atacar ese problema. Aquí, por ejemplo, he traído el enfoque de gestión pública por resultados más a nivel de gobierno nacional, bajo este programa de incentivos de mejora de gestión y modernización municipal, donde el enfoque claramente es por resultado, que dicho sea de paso se empieza más o menos por el año 2006-2007 con un enfoque del Estado de llevarlo hacia logro de resultados. Entonces se comenzó a sacar presupuesto por resultados para mejorar estos indicadores que veíamos hace un momento de manera sectorial, pero no solo eso, sino que las instituciones públicas deben funcionar bajo un enfoque por resultados también. Y ahí hay un desafío, porque uno le puede como gobierno nacional o como gobierno regional o como gobierno municipal, puede establecer metas, resultados entre estas tres instancias de gobierno
Sin embargo, sabemos finalmente que eso es un resultado intermedio, porque el resultado final es generar valor público en favor de la ciudadanía. Es decir, el gobierno nacional puede establecer algún esquema de incentivo para que los gobiernos subnacionales encuentren resultados, pero finalmente, si esos resultados no se transparentan o no se trasladan a resultados en favor de la población, nuevamente hemos encontrado resultados internos que no benefician a la población y en consecuencia la intervención pública no ha tenido mucho sentido. En consecuencia, hay que trabajar bien siempre en buscar el resultado en favor de la población. Entonces, este es un plan de incentivos muy interesante que se comenzó a aplicar, donde en resumen se comenzó a trabajar con transferencias condicionadas de recursos financieros a los gobiernos locales, pero con ciertas metas semestrales. Es decir, si los municipios cumplían algunas metas, se les transfería más recursos, lo cual es bueno, a diferencia de, por ejemplo, el Fondo Común, que es simplemente una transferencia incondicionada, que depende básicamente de la población, tasa de mortalidad infantil, que no hay ninguna relación de causa-efectos, es decir, yo te doy más recursos en tanto tú como municipio logres mejorar algunos indicadores. Entonces, este fue un plan que comenzó a buscar eficiencias de los municipios en favor de la población. Inicialmente se puso 1.100 millones de soles anuales, estamos hablando 2006-2007, cuando el Fondo Común estaba alrededor de 4.000, 5.000 como fondo total, por ejemplo, estábamos hablando de más o menos 25% adicionales en favor de los municipios, pero si se logra algunas metas. Cada municipio tiene que tener un ponderador y se le aplica a cada uno de ellos para definir los resultados que se están alcanzando o no y cuánto de todo este fondo de 1.100 millones se comenzaba a repartir entre ellos. Entonces, por ejemplo, los objetivos de este plan de incentivos, ya esto es al 2015 que se ha venido dando, pero creemos que hay que repensarlo mucho más para un poco estandarizar, homogeneizar y mejorar la eficiencia de los municipios. Un objetivo 1 era mejorar el nivel de recaudación y la gestión de tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y la eficiencia en la percepción de los mismos, es decir, no solamente cobrar y hacer que los impuestos municipales y las instancias recaudadoras municipales, los servicios tributarios municipales, sean vistos como instituciones enemigas de la ciudadanía que solamente saben cerrar, sino cobrar con sistemas eficientes, rápidos, donde el costo de la administración del cobro del impuesto no sea alto, etcétera, etcétera. Entonces, pero aquí, por ejemplo, claramente se ve que efectivamente hay un resultado intermedio, porque finalmente lo que se busca es mejorar la recaudación, pero claro, una municipalidad puede mejorar la recaudación, pero eso significa valor público generado a la ciudadanía, no necesariamente. Hay una segunda derivada que implicaría esos mayores recursos recaudados, que el municipio los puede invertir adecuadamente en un valor público en favor de la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, ahí vemos claramente que este indicador es bueno, pero podría ser optimizado, porque no está directamente atado o relacionado al beneficio de la población. Otro indicador que se puso y se ha mantenido es mejorar la ejecución de los proyectos de inversión pública, considerando los lineamientos establecidos en los planes de los municipios. Habíamos hablado de los planes de competitividad o planes de desarrollo concertado. Entonces, por ejemplo, aquí también está muy grueso, digamos, ¿no? Quizás este indicador se puede mejorar para llegar a una cosa mucho más concreta en favor de la ciudadanía. En cambio, el componente C, ahí sí va directo y es generador de valor público. Reducción de desnutrición crónica infantil que hay en el distrito.
cómo el municipio contribuye a reducir la desnutrición crónica infantil. Es decir, si el municipio X aumenta su eficacia o reduce en mayor magnitud la desnutrición crónica que presenta ese distrito, va a recibir más recursos de este fondo. Entonces ahí es directo. Simplificar los trámites generados en el municipio que finalmente impiden mejorar el clima de negocios o promover la competitividad municipal. Entonces ahí también es generador de valor público directo, es nexo con la población. Y había otros elementos, como por ejemplo mejorar la provisión de servicios públicos dentro de la competencia de los municipios, obviamente, prevenir riesgos de desastre. Entonces, este es un buen esquema de gestión pública por resultados, donde hay algunos componentes que son resultados intermedios y hay resultados que van directamente a generar valor público. Para el año 2015 se han asignado 1.100 millones de soles, básicamente el 1.100 millones de soles sí, efectivamente, donde el 50% de estos recursos se realiza a través de una primera transferencia que corresponde a las metas cumplidas al 31 de diciembre del 2014, abril del 2015, y la segunda transferencia, el otro 50%, que corresponde a julio de 2015, octubre del 2015. Está estructurado para dividir en dos partes estos recursos, y puede haber un bono adicional únicamente para aquellas municipalidades que accedieron o cumplieron el 100% de las metas evaluadas. Entonces creo que es un buen ejemplo de gestión pública por resultados bajo un enfoque municipal que comenzó a tener relación directa con la población. Ahora, esta gestión pública por resultados no solamente se está aplicando aquí, como habíamos visto, el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los municipios están teniendo este enfoque, están dándole más relevancia al tema de valor público. Lo que uno percibe, por ejemplo, en muchos municipios y en muchas regiones, es una competencia de las autoridades para, por ejemplo, mejorar comprensión lectora y razonamiento matemático. Hay una competencia, y es una competencia buena y sana. Regiones donde no se reduce la anemia, o gobiernos donde no tienen la capacidad de reducir anemia, son muy cuestionados. En consecuencia, tuvo más robustez, tuvo más importancia el presupuesto por resultados. Es decir, puedes gastar más recursos, puedes comprar más equipos, puedes hacer más infraestructura, pero si finalmente no estás reduciendo anemia o desnutrición crónica, no estás mejorando comprensión lectora, no estás reduciendo la inseguridad, no estás generando valor. Entonces, la población y la clase política en parte está trabajando y profundizando estos temas para bien, porque eso va un poco a consolidar el sistema democrático y la legitimidad del Estado en favor de la población. Gracias.